Capítulo 2 de La dimensión interna, Dios y el hombre. El pilar fundamental del judaísmo es la convicción de que la vida tiene un propósito. Por supuesto, esto también es cierto de las principales religiones del mundo, pero en el caso del judaísmo es el eje central. En caso de que podamos afirmar que el judaísmo tiene una enseñanza central, sería que la existencia humana posee un propósito. El universo entero fue creado por alguna razón y de algún modo el ser humano participa en eso. Sin embargo, afirmar meramente que el universo existe para un propósito no es del todo suficiente. El judaísmo va un paso más allá y asevera que tanto el ser humano como el universo tienen un propósito porque fueron creados por un ser capaz de tener un propósito. Y a este ser que también tiene un propósito lo llamamos Dios. La verdad es que no tenemos la capacidad para comprender qué es Dios. Y así como no podemos entender lo que Él es, tampoco podemos entender sus razones. No hay nada que podamos decir acerca de Dios mismo. Solo podemos afirmar que existe. No obstante, si podemos hablar de la relación que Él tiene con su mundo, por ello podemos intentar entender el mundo y a través de entender el mundo preguntar por qué existe. Podemos reflexionar y averiguar qué es lo que Dios mismo nos ha enseñado acerca del propósito de la creación. Una de las ideas que podemos afirmar acerca del Creador es que es bueno, pero no solo afirmamos que es bueno, sino incluso que Él define lo que el bien es. Cualquier acto de Dios contiene el bien en su estado más puro e infinito. La bondad y el amor de Dios son dos de las cualidades más básicas que podemos comprender, y ambas actúan en conjunto para llevar a cabo el propósito que Él tiene para el mundo. Es sobre esto que el salmista canta en Teilim 145, Pasuk 9. Dios es bueno para todos, su amor está sobre todas sus obras. Dios no tenía necesidad alguna de crear el mundo. Él es la perfección absoluta y por consiguiente no tiene necesidad de nada en absoluto, incluso no necesita la creación. Por ello, hasta donde podamos comprender, lo único que podemos decir es que Dios creó el universo con la finalidad de prodigar el bien al ser humano y pues el resto de la creación. Dios mismo define a su creación como un acto de bondad. Es por esta razón que, al final de los primeros 6 días de la creación, después de haber creado al ser humano, la Torá nos dice en Bereshit capítulo 1 Pasuk 35, y Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Así, al subrayar que Hashem dice que la creación era muy buena, nos dice que la creación del universo fue una expresión de su bondad. Es por esta razón que Dios hizo al ser humano último en el orden de la creación. El mundo entero tenía que ser preparado para la aparición del hombre. Es por ello que Dios dice por medio del profeta: yo he hecho la tierra y yo he creado al hombre en ella. Esto está en Yeshaya 45:12. Pues el ser humano, el receptor último de la bondad divina, de este modo cumple el propósito del Creador en su mundo. El Talmud cita una parábola acerca de esto. Una vez un rey construyó un palacio suntuoso y lo decoró con elegancia, llenándolo además con los mejores manjares y las bebidas más finas. Cuando estuvo terminado, convocó invitados para que vinieran a disfrutar el palacio diciendo: si no hay invitados, ¿qué placer podría tener el rey con todas las cosas buenas que ha preparado? En el mismo sentido, una vez que todo estuvo preparado, el invitado principal, o sea, el ser humano, apareció en el universo. No importa qué tan altruista sea un acto humano, siempre hay un beneficio para el que lo realiza, aunque no sea más que un cierto grado de satisfacción personal. Sin embargo, el creador no necesita nada, y por ello no tuvo necesidad alguna de crear el mundo. No hay ninguna carencia en él. El mundo no le puede satisfacer. Por ello es que la creación constituyó el acto perfecto de altruismo, amor y bondad. Y pues sí, de alguna manera, una de las cosas que nosotros vamos tratando de perfeccionar en el camino de la vida es generar actos en los cuales haya bondad simplemente por el amor de querer hacer algo por alguien.
Si vamos a la letra y a lo que es el comportamiento humano, el humano siempre tiene el factor egoísmo por delante y siempre hacemos algo buscando un beneficio. Incluso dentro de la vida espiritual, mucha gente está metida en un camino espiritual esperando que a través de ese camino espiritual obtener alguna cosa o algún beneficio. Ahora bien, afirmamos que el Creador hizo el mundo con el fin de prodigar el bien al ser humano, pero ¿en qué consiste ese bien? Porque pues sí, también aquí hay otra cuestión que está ligada a estos conceptos, que empieza a generar preguntas: y es bueno, y si Dios es bueno, y si la creación es buena, ¿por qué pasan tantas cosas tan complicadas en el mundo? Antes que nada, debemos comprender que cualquier bien que Dios otorgue tiene que ser el mayor bien que la creación pueda aceptar. Sobre esto también hay un Salmo 31, Pasuk 20, que dice: ¿Qué tan grande es tu bondad que has guardado para aquellos que te temen? Vamos al Midrash. En el Midrash, los sabios talmúdicos interpretaron este versículo en el sentido de que Dios prodiga el bien en la forma más abundante posible. Y en otro lugar explicaron que este versículo significa que Dios dice al ser humano: tú conforme a tus capacidades y yo conforme a las mías. Esto quiere decir que el Creador nos proporciona el mayor bien que nosotros seamos capaces de recibir. O sea que aquí entra uno de los conceptos más verticales de la Kabbalah y del judaísmo, y es la afinidad de forma. La realidad que nosotros vemos en nuestra vida es un espejo directo de cómo estamos por dentro y de nuestra capacidad de poder dar y compartir. O sea que el Creador nos proporciona el mayor bien que nosotros seamos capaces de recibir. Si nosotros no somos capaces de recibir algo, pues no nos lo van a dar. Si creemos que merecemos algo y no lo tenemos, pero creemos que lo merecemos, en realidad desde el punto de vista de los mundos superiores no lo merecemos aún. Ahora, ¿en qué consiste este bien supremo? ¿Cuál es el mayor bien que el Creador puede prodigar? La respuesta es muy sencilla. El bien supremo es Dios mismo. El mayor bien que Él puede proporcionar a los demás es Él mismo. No existe un bien más grande que experimentar un cierto grado de unión con el Creador mismo. Es por esto que el salmista, vamos otra vez a un salmo, Salmo 16, Pasuk 2, dice: no tengo más bien que tú. En el Talmud, Rabbi Aha interpretó este versículo en el sentido de que en el mundo no hay ningún bien verdadero más que Dios mismo. El bien supremo consiste en apegarse al Creador. Entonces, una conclusión así de pasada es que el bien supremo parte de apegarse al Creador. Una persona, y esto lo he dicho pues en muchos otros audios, que solamente hay dos formas de habitar en este mundo: unido a la conciencia del árbol de la vida o desconectado del árbol de la vida. Y es lo mismo que vivir en plenitud o vivir en caos, dolor y sufrimiento. Y aquí el rabino Kaplan nos habla de que Dios creó un mundo donde sus criaturas pudieran en cierta medida participar en su esencia y experimentarlo. Los maestros de la Kabbalah enseñan que este es el concepto básico que expresa el nombre más sagrado del Creador. En este audio y en futuros audios no voy a pronunciar el nombre, y está prohibido pronunciarlo. De hecho, mucha gente, digamos que ignorantemente lo pronuncia, sobre todo gente ligada a las religiones, pero lo correcto, lo kasher, es deletrearlo, y se deletrea alterando un poco la pronunciación. Entonces, el nombre de Dios es la letra Yud, la letra G, la letra Bab y la letra G, pero suele decirse Yud Kei en lugar de Hei, Yud Kei Bab Kei. Igualmente, cuando se va a pronunciar algún nombre de Dios, no se pronuncia con la letra correcta en la lectura, sino, por ejemplo, se dice Amonai, pero realmente no se escribe con M, sino con D, pero se dice Amonai para no pronunciar en vano el nombre de Dios. Lo mismo, Elohim, sé que es con la letra H,
pero se suele decir Elohim para no pronunciar en vano el nombre de Hashem. Bueno, el tetragrama se compone, cuando escuchen ustedes la palabra tetragrama, son estas 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei. Estas 4 letras poseen un significado muy especial. El tetragrama está relacionado con los tiempos pasado, presente y futuro del verbo hebreo ser. En hebreo, para decir fue, decimos haya. He, Yud, He. Es, o sea, tiempo presente es Hove. He, Vav, He. Y será, se escribe Yihiye. Yud, Hei, Vav, Yud, Hei, Yud, Hei. Entonces, nuevamente, fue, es y será. Fue, Haya. He, Yud, Hei. Es, Hove. He, Vav, He. Será, Yihiye. Yud, Hei, Yud, Hei. Por eso, cuando se lee el tetragrama, se debe tener en mente que el creador fue, es y será simultáneamente. Cuando hablamos de que el creador fue, es y será simultáneamente, quiere decir que está por fuera de la paradoja del tiempo, espacio y movimiento. El creador es trascendente en términos absolutos y está más allá de cualquier dimensión que los seres humanos podamos percibir. El creador existe en una dimensión donde el tiempo no existe, pero al mismo tiempo el tetragrama también significa que el creador es Mejavé, Mem, He, Vav, He, es decir, que él es aquel que hace que todo exista. En ese sentido, que el tetragrama expresa la relación causal que él tiene con su creación. Dios constituye la fuente de todo aquello que existe y su existencia o su esencia permea absolutamente toda la creación. Podemos comprender este concepto tomando como base una antigua enseñanza cabalística que afirma que las 4 letras del nombre del tetragrama representan el misterio de la caridad. Según esta enseñanza, la primera letra Yud puede ser comparada con una moneda. De hecho, aquí vamos a aprender cómo se medita cuando se da caridad. La moneda es la letra Yud, porque la letra Yud es pequeña y simple, al igual que una moneda. Luego, la segunda letra, G, representa la mano que da la moneda. Cada letra del alfabeto hebreo también representa un número, ya que la letra G es la 5ª letra del alfabeto hebreo, tiene un valor numérico de 5. 5 en la letra G alude a los 5 dedos de la mano. La tercera letra, que es la Vav, que tiene la forma alargada, hace como la representación de un brazo. Entonces tenemos la moneda que es Yud, la mano que sostiene la moneda que es G, el brazo que es la letra Vav y que hace el gesto de extender el brazo para dar algo. Además, en hebreo, para irlo conociendo, la palabra Vav significa gancho y por ello este término connota la idea de un vínculo. Cuando uno ve el árbol de la vida y lo empieza a asociar con el nombre sagrado Yud Kei Vav Kei, la Vav es la que conecta y hace el vínculo entre Zeir Anpin y Malhut. Entonces, la Vav también significa un vínculo. Es también por ello que cuando la letra Vav actúa como prefijo de una palabra, denota la conjunción y. Finalmente, la 4ª letra, que es la G final, representa la mano de la persona que va a recibir la caridad, el que recibe la moneda. Entonces ahí está la meditación. Cuando yo no basta únicamente con decir, bueno, voy a dar caridad, voy a darse de acá, o voy a aportar para una causa, para un maestro, para una persona estudiosa de Torah, sino que hay que pensar y meditar cuando se da ese dinero en Yud, la moneda, G, la mano que da la moneda, Vav, el brazo, y G, la mano que recibe esa caridad. Esta es la esencia de la caridad, digámoslo así, en un nivel mundano, todavía pues en un nivel muy de nuestro mundo de Malhut. Pero el concepto de caridad también puede ser entendido en un nivel divino. El mayor bien que el Creador prodiga es la existencia misma. O sea, la mayor caridad del mundo es que Hashem nos ha dado a todos y cada uno el privilegio y el derecho a existir.
En realidad no tenemos ningún derecho inherente a la existencia. No es algo que podamos exigir. O sea, por consiguiente, cuando Hashem nos concede la existencia, constituye un regalo de amor y el acto de caridad más perfecto. Ahora entendemos que la letra Yud representa el regalo mismo de la existencia. No obstante, en el nivel conceptual de la Yud, la existencia todavía no es nuestra. Así como la letra Yud al final de una palabra representa la posesión personal de algo, al nivel conceptual de la Yud, la existencia misma constituye una propiedad personal del creador. Es curioso porque sí, muchas personas piensan que su existencia les pertenece o que su vida les pertenece, pero solamente cuando tenemos conciencia de que hay una muerte, de que la muerte y que la muerte se lleva todo, ¿cierto? Es cuando entendemos que nada en este mundo nos pertenece. Llegamos desnudos y desnudos nos iremos de este mundo. De hecho, es costumbre dentro de los jajamim, dentro de los grandes sabios del judaísmo, que a ellos los entierran únicamente envueltos en el talit con el cual rezaron toda su vida. O sea, no tienen ninguna otra prenda encima, dando a entender eso, que lo único que se van a llevar, y esto también es una cosa que es una verdad completa, lo único que nos vamos a llevar de este mundo es la Torah que hayamos estudiado. Todo lo demás se va a quedar en este mundo. El dinero, las cuentas, la casa, las joyas, todo lo que nos hayamos comido, todo eso se queda en este mundo. Lo único que una persona genuinamente se lleva de este mundo es la Torá que haya logrado capturar y estudiar. De hecho, en los rezos es muy importante, al final de la Shemone Esrei, al final de la Amida, una plegaria en la cual uno le pide a Hashem, la plegaria final, antes de dar los 3 pasos hacia atrás, para culminar la Amida, pedimos que podamos recordar nuestro nombre espiritual en el otro mundo. Porque una de las cosas que sucede en el otro mundo es que vuelve otra vez el olvido. Igual que cuando nacemos y olvidamos toda la película y toda la Torah que sabíamos antes de nacer. Entonces es importante por eso el estudio de la Torah, más que ser un estudio religioso, más que ser un estudio litúrgico. Este mundo es un campo de entrenamiento, es un gimnasio a campo abierto, a cielo abierto, para poder entrenarnos para cuando llegue el día de la muerte. Que pues, Hasbe Shalom, que todos podamos vivir 120 años. Pero bueno, continuemos. La Yud representa el regalo mismo de la existencia. No obstante, en el nivel conceptual de la Yud, la existencia todavía no es nuestra. O sea, nuestra existencia es prestada. Es una caridad. Es algo que es como una muestra gratis cuando a uno le dan en un supermercado, pero uno todavía no ha comprado el producto. Así como la letra Yod al final de una palabra representa la posesión personal de algo, al nivel conceptual de la Yod, la existencia misma constituye una propiedad personal del creador. Si todo le pertenece al creador, entonces yo no puedo decir que es mi cuerpo o mi derecho. Por ejemplo, en el caso de las feministas que promueven el aborto, es un concepto basado en una ignorancia donde ellas piensan que su cuerpo les pertenece. Siempre Hashem se encarga de hacernos notar que en este mundo nosotros vivimos es prácticamente de caridad. Así tengamos una vida perfecta, así tengamos la cuenta bancaria llena, así tengamos salud de hierro, todo es prestado. Bueno, además, al inicio de una palabra, la letra Yod indica el futuro, es decir, algo que todavía está en estado potencial. Es por esta razón que a nivel de la letra Yud, la existencia todavía está en estado oculto y latente, no asequible. No hay forma de acceder a ella hasta que sea creada una mano que sea capaz de recibirla. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es estar vivos y otra cosa es existir.
Son conceptos muy diferentes. El hecho de estar vivo no quiere decir que yo existo. Y existir es un concepto más allá de la vida física. No importa cuánto una persona se esfuerce, su existencia es limitada. Creo que es el Teilim 46 que dice que justamente eh, todo en este mundo pasa y lo único que va a ser permanente es el creador mismo. O sea que lo que estamos haciendo al estudiar, al esforzarnos por el estudio, es generar el mérito para tener el derecho a existir. La primera letra G del tetragrama es la mano del creador. Ahora vamos a hacer el análisis del Yud Kei Vav Kei, pero desde el punto de vista de los mundos superiores. La primera letra G del tetragrama es la mano del creador que sostiene la existencia que él nos quiere dar. Al nivel de la Yod, la existencia es trascendental, incognoscible e imperceptible. Antes de volverse accesible a nosotros, primero debe pasar por un proceso de concreción. Esto es lo que indica el valor numérico de la letra G, que alude a los 5 dedos de la mano. Esto también está aludido en el modo en que la letra G es utilizada como prefijo y como sufijo. Al final de una palabra, cuando actúa como sufijo, indica el pronombre posesivo femenino, o sea, de ella. Como prefijo, sirve para indicar el artículo determinado, el cual permite especificar y captar un objeto definido. En ambos contextos, la letra G cumple la función de delinear y contener. En el tetragrama, la primera letra G representa una vasija, un recipiente que es creado con el fin de contener y definir el poder abstracto de la creación. La letra Vav. La Vav del tetragrama es la mano del creador que se extiende con el fin de brindarnos la existencia. Como veremos más adelante, es en el nivel de la Vav que el concepto de dar llega a su perfección. ¿Esto qué significa? Que se debe establecer un equilibrio entre el dador y el receptor. Esto lógicamente implica que debe existir una relación entre ambos, entre el que da y el que recibe. Hasta donde podemos expresar esta idea, tanto como Dios desee darnos, lo que da debe ser consistente con nuestra capacidad para recibir. Afinidad de forma. Por ello, es en el nivel de la Vav que se genera una posibilidad de una relación recíproca. O sea que si yo quiero en la vida todo lo bueno de este mundo y recibir y tener bendición, pues tengo que generar una relación buena con el dueño del universo. O sea, es igual que si yo quiero un trabajo y permanecer en un trabajo, pues lo mínimo es que yo tengo que generar una buena relación con mi jefe, porque si no va a ser muy complicado que dure yo en ese trabajo. Entonces, aquí lo expresa la Kabbalah, que Dios es dar infinito, o sea, Dios nos quiere dar todo, pero ese dar tiene que haber un lugar donde recibir. O sea, si yo llego a un banco con una cartuchera, con una cartuchera pequeñita y quiero que en esa cartuchera me den, no sé, como 50 millones de dólares, pues lógico que no va a caber. Va a caber apenas un pequeño fajo de billetes y pues no me podré llevar sino nada más que eso. Aunque el banco tenga una bóveda llena de billetes, solamente me voy a poder llevar lo que yo pueda cargar. O sea que si yo quiero mucho, tengo que ir a ese banco con una maleta, con 2 maletas, con 3 maletas. Y de eso se trata, tener vasija. Todo el proceso espiritual, las meditaciones, el estudio, los rezos, el kashrut, las misbot, guardar Shabbat, es para poder tener más maletas con que llegar al banco, sobre todo en Shabbat, y pedirle al creador, bueno, creador, necesito este presupuesto. El creador va a preguntar, bueno, ¿tienes con qué recibir lo que te quiero dar? Sí, mira, aquí tengo esta maleta. Entonces el creador nos va a llenar la maleta con lo que nos quepa. Y es así como se establece una relación entre el creador y la creación. ¿Qué tanto el ser humano será capaz de recibir, así como la manera en que lo hará,
será determinado por sus acciones. Esta relación recíproca también tendrá como resultado que el ser humano podrá ensanchar su capacidad para recibir lo que Dios le quiere dar. No importa la situación en que una persona esté y las dificultades que esté atravesando, porque hay una noticia muy buena y es que el Creador, aparte de que nos da el beneficio de existir, nos da la oportunidad de ampliar nuestra capacidad de recibir también. Aquí lo está diciendo, pero tiene que ser algo recíproco. ¿Recíproco hacia qué? Lo determinan nuestras acciones. O sea que yo lo he explicado en muchos audios que el árbol de la vida se compone de 4 mundos, que son Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. El más bajo se llama Asiyah y estamos en Asiyah. Este mundo se le conoce como el mundo de la acción. O sea, en los mundos superiores ya todo existe, ya todo está en estado de perfección. En este mundo lo que cuentan son las acciones. O sea que es lo importante y lo que define mi relación con el Creador es si, por ejemplo, me dan una pizza hawaiana que tiene jamón y yo sé que es cerdo y yo sé que no debo comer ese cerdo porque Hashem ha prohibido ese tipo de comida, ¿qué voy a hacer? Me lo como por esta vez, soy autoindulgente conmigo mismo, o me digo a mí mismo, no voy a comer esto porque Hashem ha determinado que esto no se come. Lo mismo para un hombre que está acostumbrado a ver mujeres en internet, a ver mujeres en la calle. Si se le presenta una mujer de una manera muy sugerente, pues el hombre ¿qué va a hacer? Va a contener su vista, se va a restringir, o igual la va a mirar y pues la va a desnudar con los ojos. Todo eso, esas acciones que parecen insignificantes, esas acciones son las que construyen el puente entre nosotros y el árbol de la vida. Ahora, ya vimos la Yud, ya vimos la G, ya vimos la Vav. Finalmente, la última G del nombre inefable representa nuestra mano que recibe la existencia. Ahora bien, es obvio que Dios tiene que proveernos incluso con la mano que tenemos. Por ello, en cierto sentido, el Creador nos concede la capacidad para recibir la existencia de parte de Él. Pero lo más importante es abrir nuestra mano para recibir lo que Dios nos está dando. Cuanto más ampliemos nuestra percepción de la presencia de Dios y la mano divina que guía nuestras vidas, tanto más grande será nuestra capacidad para recibir. O sea que todos los escenarios que hemos atravesado en la vida también los puso Hashem. También Hashem tiene que ver con eso. Y han sido escalones que hemos tenido que atravesar, unos más fáciles, otros más difíciles, para que logremos tener una mayor capacidad para recibir. O sea, tú que me escuchas en este audio, todo lo que has pasado años atrás, meses atrás, décadas atrás, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas esas pruebas han sido para que puedas llegar a un momento como este e incluso más allá, para establecer una relación con la creación mucho más amistosa, para que no todo tenga que ver por medio del sufrimiento. Y eso es lo que estamos estudiando, cómo podemos decirle a Hashem que también podemos aprender sin necesidad de sufrir, sin necesidad de que venga el golpe, sin necesidad de que venga el castigo. Las letras del tetragrama nos pueden enseñar muchas cosas acerca de la relación que Dios tiene con su creación. Por un lado, aprendemos que el Creador es absolutamente trascendente y por consiguiente completamente diferente a cualquier cosa que haya en el universo. Por otro lado, también aprendemos que la presencia de Dios permea toda la creación y le proporciona existencia continua. En ese sentido, la existencia misma que tenemos no es más que una sombra o un reflejo del poder de Dios. Sobre esto, los cabalistas explican que si Dios se revelara completamente, la creación y todo lo que hay en ella no podría subsistir y se anularía completamente. O sea, que si Dios se revelara a sí mismo, no habría la posibilidad de una existencia independiente en ningún nivel. Es justamente porque el Creador se retiene y se oculta a sí mismo que la creación puede subsistir. Esto es un concepto que se le conoce como el Tzimtzum. Como Dios, Hashem, lo cubría todo, lo abarcaba todo.
no había lugar para nosotros. Él era todo y más allá de todo. Para que nosotros existamos, Él tuvo que restringirse, tuvo que comprimirse, por así decirlo, tuvo que crear un espacio vacío para que en ese espacio vacío nosotros podamos existir. Y esto también lo he explicado en cursos de árbol de la vida, cuando la luz más pura de Hashem viene de Keter, pero es una luz tan potente que si llegara de golpe a este mundo lo destruiría. Es igual que si tratamos de conectar una bicicleta eléctrica con la batería de una tractomula. Pues la batería de la tractomula es mucho más potente y va a fundir nuestra bicicleta eléctrica. Entonces, Hashem tuvo que crear una serie de resistencias o de transformadores. La mejor palabra es transformadores. Tuvo que crear unos transformadores para que la energía pasara por esos transformadores y fuera perdiendo potencia, hasta que cuando llegue al mundo, a este mundo, pues la podamos utilizar y podamos existir sin el peligro, el riesgo de que la propia luz nos destruya. Y esos transformadores son las sefirot del árbol de la vida. Chokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut, que es este mundo. Todo eso es como un circuito eléctrico con un montón de resistencias y de transformadores para quitarle potencia a la luz divina y que la luz divina cuando llegue aquí pueda ser apta para la vida humana. La idea anterior está relacionada con uno de los conceptos más importantes de la Kabbalah, el que acababa yo de hablar, el Tzimtzum, palabra que denota la restricción o contracción de la luz del Creador. El concepto de Tzimtzum se origina en una paradoja fundamental. Por una parte, el Creador debe estar de algún modo presente en su mundo, pero por otro lado, si Él no se retrae a sí mismo de Él, todo el universo sería completamente avasallado por su esencia. Así pues, la razón de que haya un Tzimtzum es para que la creación pueda existir. Por definición, la creación debe existir como una entidad independiente y, en consecuencia, no debe estar totalmente imbuida de la esencia divina. No obstante, al mismo tiempo tampoco puede afirmarse que la esencia de Dios no permea a toda la creación, ya que en ningún lugar está vacío de Él. Por ello, Dios debe separarse de la creación, mientras que simultáneamente permanece vinculado íntimamente con ella. O sea, la paradoja fundamental de la creación es esa, que hay una dicotomía entre inmanencia y trascendencia. Si lo vemos desde este punto de vista, que por un lado, la inmanencia dice que el Creador llena simultáneamente y rodea toda la creación. Pero luego la trascendencia, que dice que no puede él abarcarla completamente, porque si no, pues no nos deja ese Tzimtzum, no nos genera ese espacio para existir. El libre albedrío. Entonces, porque hasta aquí puede parecer que si la creación la controla Dios, que si todo está bajo su control, que si Él lo permea todo, y aunque tenga esa dicotomía o esa paradoja de inmanencia y trascendencia, ¿yo qué pitos toco en todo esto? ¿Cuál es mi papel en todo esto? ¿O para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Y sobre todo, lo más importante, si el Creador lo contiene todo, si el Creador lo es todo, entonces es como la pregunta sería si esta película ya está escrita y ya tiene su final, y pues nosotros, ¿qué? ¿Tenemos o no tenemos libre albedrío? Una de las mejores analogías de la relación que hay entre Dios y el mundo es la del alma y el cuerpo. Entonces vamos a empezar a analizar el alma y el cuerpo. En cierto sentido podemos llamar a Dios el alma del universo. Por supuesto, esta analogía es bastante inexacta, ya que por definición el Creador no puede ser comparado a nada en el universo, pero sí cumple la función útil de clarificar en cierta medida la relación que Él tiene con el mundo.
El Talmud, por ejemplo, explica que así como el alma llena el cuerpo, así también Dios llena el universo. Así como el alma percibe, pero ella misma es invisible, de igual modo Dios percibe, pero él mismo es invisible. Así como el alma habita una dimensión oculta, lo mismo Dios está en una dimensión oculta y trascendente. Esto está en el Midrash Teilim 103, Pasuk 4. Y ese es un análisis interesante entre el alma y el cuerpo, porque uno se preguntaría, ¿quién es el que mira a través de los ojos? ¿Los ojos físicos o el alma que está dentro del cuerpo? ¿Por qué la pregunta? Porque cuando una persona muere, ¿su cuerpo ve? La respuesta lógicamente es no, porque el cuerpo vendría a ser solamente como un cascarón. El cuerpo queda inutilizado y se empieza pues a degradar. O sea que lo que hace, lo que habita el cuerpo es lo que ve. O sea, nosotros no estamos viendo con los ojos. O nosotros no somos los que vemos con los ojos. Es el alma quien está habitando un cuerpo y utilizando una herramienta llamada ojos. Y así con cada uno de los 5 sentidos. Tenemos aquí un caso especial de la paradoja de la creación en relación con el ser humano y el alma. El alma es nuestro vínculo directo con la espiritualidad y por lo tanto con el Creador. Es nuestro ser verdadero, sin el cual no seríamos más que una cáscara vacía. En este sentido, el alma debe llenar completamente nuestro cuerpo y permear todo nuestro ser. Pero por otro lado, para poder actuar como seres independientes y libres, sin ser avasallados por la existencia de Dios, nuestra alma también debe ser invisible y oculta. Esta es la paradoja paralela del libre albedrío del hombre. El libre albedrío tiene que ver con una facultad del alma. Podemos adquirir una mayor conciencia de esto si nos imaginamos estar constantemente en presencia de Dios. Pregunta, ¿cómo nos comportaríamos si Él se revelara ante nosotros o a nosotros? ¿Cómo podríamos ser libres si fuéramos siempre conscientes de la existencia del Creador? O sea, ¿podríamos ir en contra de su voluntad? Seguramente que no. O sea, si a nosotros pues, se nos diera esa oportunidad de contemplar la presencia de Dios, el libre albedrío queda totalmente anulado. Nadie se atrevería a hacer algo negativo en presencia de la presencia de Dios. Es decir, la explicación podría ser algo así. Dios quiso que asumiéramos plena responsabilidad de nuestros actos y también que recibiéramos todo el crédito por el bien que realizamos. Él quiso que las acciones humanas fueran producto del libre albedrío en vez de un resultado de coerción. Es por esta razón que el libre albedrío constituye uno de los ingredientes esenciales de toda la creación. Un padre, por poner un ejemplo, un padre puede tener 8 hijos y él ama a todos sus 8 hijos, pero ese padre sabe cuál de sus 8 hijos lo ama de verdad y lo respeta como su padre, cuál de sus 8 hijos no lo quiere ni ver, cuál de sus 8 hijos solamente está pensando en trabajar, cuál de sus 8 hijos lo busca solamente cuando necesita cosas, necesita dinero. Un padre sabe esas cosas. ¿Cuál de sus hijos es leal y es firme y de corazón está con su padre? Y pues sus otros hijos, ¿cuáles de ellos están por interés? No quiere decir que no los ame. Él igual ama a toda su creación porque es su creación. Pero el libre albedrío es como una llave maestra en la cual Hashem puede ver el corazón de cada existencia, de cada una de sus creaciones. Pero antes de seguir con ese concepto, profundicemos. Hay otra forma más profunda aún de entender el concepto de libre albedrío. Hemos dicho que el mayor bien que el Creador puede prodigar es el mismo. En tal caso, el propósito de la creación sería proporcionar al ser humano la posibilidad de acercarse a él. Ahora bien, cuando hablamos de la idea de acercarnos a Dios, no estamos refiriéndonos a un acercamiento físico, porque Él existe en una dimensión que está más allá de lo físico. Cuando hablamos de la cercanía con Dios,
estamos hablando de cercanía espiritual, pero ¿en qué consiste una cercanía que no es física? Un indicio de esta respuesta vamos a encontrarla en la Torá, en una enseñanza talmúdica. La Torá dice: debes seguir al Eterno tu Dios y temerle y guardar sus preceptos, obedecerle y servirle y apegarte a él. Esto está en Devarim capítulo 13 pasuk 5. Sobre este versículo el Talmud pregunta: ¿de qué modo puede uno apegarse a Dios? ¿Acaso no está escrito que el Eterno tu Dios es un fuego que consume? Que eso está en Devarim 4:24. El Talmud responde que nos apegamos a Dios imitando sus cualidades. El Talmud aquí nos está mostrando otra cara de la moneda. El Talmud nos enseña aquí que en un sentido espiritual, cercanía es semejanza. O sea que si yo quiero estar cerca de la presencia divina, pues me tengo que comportar como se comportaría Hashem. ¿Y Hashem qué es? Es dar completamente, dar sin condición. Cuando dos seres se asemejan en un sentido espiritual, están cerca uno del otro. Los seres diferentes entre sí también están alejados uno del otro. Si aquí en el mundo real nos pasa que muchas veces los seres humanos se dividen y viven en sectores diferentes según sus preferencias y su realidad socioeconómica, en el mundo espiritual es igual. Cada uno busca su afinidad de forma y su semejanza. Los seres diferentes se alejan unos del otro, los seres semejantes se acercan uno al otro. Cuanto más se asemejen dos seres entre sí, más cerca están espiritualmente. Entonces por eso es que pues un borracho pues se junta con borrachos, un drogadicto se junta con drogadictos, un corrupto se junta con corruptos, un estudioso de Torah se junta con estudiosos de Torah. Una persona honesta se junta con honestos. Y pues en eso no hay tercera vía, es así. Ahora, podemos entender la razón profunda del libre albedrío. Como indicamos antes, el bien que el plan divino ha destinado para el mundo tiene que ser el bien máximo, que necesariamente es Dios mismo. Por ello, su plan en realidad consiste en proporcionar a una criatura, el ser humano, la oportunidad de acercarse a él. Ahora bien, cuando hablamos de prodigar ese bien, de inmediatamente encaramos un dilema. El creador es el donador y el hombre es el receptor. Y tales ambos son opuestos. En términos espirituales están tan alejados uno del otro como el norte y el sur. Donador y receptor son seres diametralmente opuestos. Por ello, siempre que el ser humano no sea más que un mero receptor, está situado en el polo opuesto de Dios, quien es el donador último. Y en este sentido, el hombre y Dios estarían también completamente alejados uno del otro. Espero se haya entendido, pero también, como Dios en este análisis es el dador completo y el ser humano es el receptor completo, de alguna manera queda el dilema de que estamos humanidad y Dios en polos opuestos. Es por esta razón que Dios configuró el mundo de tal manera que el hombre mismo pudiera ser el creador de su propio bien y el dueño de su propia perfección. El resultado de esto será que logrará asemejarse a su creador y disfrutar del mayor grado de cercanía posible con lo divino. O sea que el reto es, en este mundo, en este plano, que es puro egoísmo, que es solo recibir para uno mismo, en este plano lograr asemejarnos a las cualidades más altas de la creación o a las cualidades más altas del creador, que es dar y compartir. Vemos así que el hombre que posee libre albedrío constituye el elemento esencial de la creación. Todo lo demás que ha sido creado meramente representa un medio para lograr la cercanía del hombre con Dios. Todos los demás seres creados, ya sea que estén por encima o por debajo del hombre, solo existen en virtud de él, con la única finalidad de proporcionarle un contexto en el cual él pueda adquirir por sí mismo su lugar en un mundo que intrínsecamente es bueno en su totalidad. Vemos así que hay dos conceptos fundamentales sobre la existencia humana. El hombre debe primeramente ganar por sí mismo el bien que Dios ha preparado para él, y segundo, recibir ese bien.
Sin embargo, debe haber una diferencia básica en los contextos necesarios para actualizar estos dos conceptos. Para adquirir por sí mismo su propia perfección y el acercamiento a lo divino, es preciso que se enfrente al mayor grado de desafío posible, ya que esto será lo que le aportará el mayor grado posible de logro. O sea, es igual que si, por ejemplo, yo quiero ir a la universidad y estudiar medicina y quiero ser médico, pues va a haber una oposición muy grande. O sea, la universidad y la facultad de medicina se van a oponer a mi deseo de ser médico. Me la van a poner difícil, me van a poner mucha dificultad para que yo renuncie y me vaya de la carrera. Cuando yo crea que yo sepa de un tema, me van a poner 20.000 libros con otros temas. Voy a tener que aprender farmacología, voy a tener que aprender biología, química, matemática, farmacia. Y cuando yo crea que ya todo eso lo sé, entonces hay que aprender cirugía. Siempre va a haber un grado de oposición proporcional al deseo de ser médico. De alguna forma la vida funciona así. Para poder expresar lo mejor de mí, este mundo me la va a poner difícil, no me la va a poner sencilla. Me voy a enfrentar al mayor grado de desafío posible. Y nuestras vidas precisamente son eso. Son un escenario en el cual estoy luchando por revelar la mejor versión de mí mismo y asemejarme al Creador. Por ello, el contexto existencial que permita esto tendrá que ser de modo tal que ni Dios mismo ni la naturaleza divina de nuestros actos sean evidentes. Tendrá que ser un mundo en el que el Creador está oculto y en el que el bien solo puede adquirirse con mucha dificultad. Alguna vez le decía yo a una persona, la gente que quiere dinero para alcohol, para cerveza, para droga, lo encuentra muy fácil. Y uno ve los barrios y las zonas más pobres de cualquier parte del mundo. Yo vivo en Colombia, en el caso de Colombia. Podrán vivir en miseria, pero para el vicio siempre hay dinero. Pero vaya una persona, quiera ahorrar para comprarse su sidur, o para comprarse su talmud, o para comprarse su zohar, va a encontrar oposición, se le va a descompletar el dinero. No, a mucha gente se ve con muchas necesidades para guardar Shabbat. Es por esto, porque como se trata de buscar luz, esta luz sí cuesta. Lo que es del mundo, los placeres del mundo, facilito se consigue. En cambio, la dimensión destinada a que el ser humano reciba el bien tendrá que ser completamente opuesta a la anterior, con la finalidad de que el hombre disfrute el máximo placer posible. La verdadera naturaleza de sus actos tendrá que ser lo más evidente posible. En ese contexto, la existencia del Creador tendrá también que ser lo más obvia posible. Tendrá que ser un contexto existencial en el que el hombre actualice la bondad de sus actos y su relación con el Creador. Es por esta razón que el Creador creó dos niveles de existencia, y con esto terminamos por hoy. Primero está el mundo Olam Hazé, el cual se caracteriza por ser el lugar de mayor desafío y sentido de logro. Luego está el mundo venidero, Olam Abba, que es la dimensión de recompensa última, donde tanto la existencia de Dios como la verdadera naturaleza de nuestros actos se hacen evidentes. Con esto terminamos este audio por hoy, dejando estos dos conceptos. Olam Hazé, que es este lugar, el mundo donde se encuentra el mayor desafío posible, y el Olam Abba, lo que llaman el mundo venidero, la dimensión donde va la persona a obtener la recompensa y va a encontrar la existencia de Dios pura como tal, y donde todos sus actos van a ser evidentes. Todo lo que ha hecho en la vida una persona se va a ver reflejado en el Olam Abba. Gracias por su atención y nos vemos para el próximo capítulo de la dimensión interna. Vamos a hablar de las 5 dimensiones. Shalom, shalom.